manera, una primera localización del buffer de 800 metros de la primera línea del Metro de Bogotá, un análisis de la estructura ambiental, un análisis de la estructura funcional, social y económica, y una propuesta de análisis ponderado y de unidad de renovación urbana, lo cual nos arroja unas áreas de oportunidad identificadas luego de este análisis. Inicialmente, en cuanto a la localización, se localizó un buffer de 800 metros bajo el concepto de accesibilidad, de que una persona puede demorar aproximadamente 10 minutos en acercarse a la línea del metro, y esto da una distancia de 800 metros aproximadamente. Digamos que la localización de nuestro buffer de nuestra línea para el plan parcial se encuentra ubicada en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. Esta primera línea del Metro de Bogotá pues contará con 16 estaciones. Inicialmente, en cuanto al análisis de las estructuras ambientales que encontramos dentro de nuestra área de estudio, se identifica únicamente la presencia del humedal La Vaca, que es un área protegida de orden distrital declarada por la Secretaría Distrital de Ambiente y que cuenta con 7,98 hectáreas, y que vemos en el mapa en la parte inferior en color verde chilloncito más o menos, y en la parte superior derecha vemos algunas imágenes que nos dan referencia del estado actual de este humedal. Este humedal pues, fue declarado bajo el Acuerdo 035 del 99, y digamos que como un dato que se puede destacar es que cuenta con algunos estados de contaminación, y en ocasiones presenta puntos críticos de desecho de residuos y visitantes de habitante de calle en este lugar. En cuanto a la estructura ambiental comprendida de ríos, nuestra área de intervención cuenta con la presencia de ciertos puntos hídricos. El más importante se encuentra en la parte occidental de nuestra área de intervención, que es el río Bogotá, al cual le sigue el canal Cundinamarca, el río Fucha, y posterior a ello pequeños canales como lo son el canal Arzobispo, el canal Río Seco, el canal Vitralia y el lago Timisa, que también se encuentra dentro de nuestro área, y pues por supuesto el humedal La Vaca, que cuenta con un cuerpo de agua grande. En cuanto a áreas protegidas, en la parte del río Bogotá contamos con una zona de protección hídrica, un suelo de protección, así como una zona de protección de recursos naturales declarado también por la Secretaría Distrital de Ambiente. Unos puntos dentro del buffer denominados suelos de protección, que digamos que también hacen parte de algunos parques de gran escala que se encuentran en la ciudad, como el Parque Tercer Milenio, el Parque Simón Bolívar, que vemos en la parte derecha que estoy señalando con el cursor, y adicional a ello unas zonas de protección y manejo ambiental que también fueron declaradas por la Secretaría Distrital de Ambiente, entre las cuales se destaca la del río Fucha, que vemos en el centro de la imagen, y que digamos que tiene un gran impacto en nuestra análisis. En cuanto a la estructura de parques, como lo mencionaba anteriormente, algunos suelos de protección están directamente relacionados con los parques, como lo son el Parque Timisa, el Parque Nacional y el Parque Tercer Milenio. Y se identifica que pues, hay una cierta presencia importante de zonas de parques dentro de nuestra área de análisis, parques de bolsillo y parques metropolitanos también, y parques zonales. En cuanto a riesgos por inundación, este solamente lo encontramos en el área de influencia del río Bogotá. Digamos que a medida que se va alejando al río Bogotá va perdiendo intensidad, y la zona baja se encuentra localizada en la localidad de Kennedy, y la zona media y alta la encontramos en las localidades de Bosa y Kennedy respectivamente. En cuanto a niveles de contaminación, encontramos 97 puntos críticos de arrojo de residuos, estos declarados mediante el decreto 1077 de 2015, y encontramos que existe una cierta concentración en las localidades de Antonio Nariño, Los Mártires,
La Candelaria y Barrios Unidos, y que vemos en la imagen en color rojo. En cuanto a concentración de material particulado inferior a 10 micras, encontramos que este se da en mayor medida, digámoslo así, en las localidades de Kennedy y que tiene cierta respuesta debido a las actividades que se llevan a cabo en estos sectores y que vemos en color rojo. Digamos que esto está más acentuado entre las estaciones 4 y 5 que vemos en la imagen. En cuanto a concentración por ozono, de manera general, pues se puede determinar que hay una concentración moderada, ninguna superando los 13 más o menos. Es decir, que nuestra zona de intervención no presenta un área de concentración de ozono muy fuerte. Siguiente. Bueno, una vez definidas y entendidas dentro del análisis general, toda la estructura ecológica ambiental, toda la estructura de protección y cuidado, dentro del análisis es importante toda la estructura funcional. Digamos que dentro de la imagen, la infraestructura vial y ciclorrutas, podemos ver dónde son las zonas de mayor concentración, de una concentración intermedia y de una menor concentración. Podemos ver que dentro de esta funcionalidad, en la estación número 2 y la estación número 4, entre estas estaciones, hay una mayor concentración en relación a esta estructura funcional. Podemos ver también unas concentraciones intermedias entre la estación número 4 y la estación número 8. De igual manera, es sugerente indicar dentro de las concentraciones intermedias de la estación 15 y 14 y como tal, cómo se definen en las concentraciones mayores también de la estación 9 a la estación 10 como tal. Siguiente. Partir del principio de conectividad, de accesibilidad, determina grandes procesos en relación a la funcionalidad de cada uno de los proyectos estratégicos. Podemos ver también en relación a nuestros sistemas de transporte urbano cómo se concentran de igual manera en las estaciones 3, 4, estas altas densidades, como hacia la parte norte desde la estación número 12 a la estación 16 se generan las mayores concentraciones y esos puntos intermedios o puntos bajos relación a la estación 10 a la 12 y de la estación 8 a la estación 10. Siguiente. Bueno, en cuanto a equipamientos educativos, podemos observar que existe un número considerable de equipamientos, sobre todo vemos que existe mayor densidad entre las estaciones 2 a la 5 y 7 a la 10 en este caso. Igualmente hacia la zona pues más oriente de la ciudad podemos ubicar las instituciones ya de carácter digamos que más universitario. Siguiente, por favor. En este caso podemos observar que existe desigualdad de acceso a los equipamientos de salud. Vemos que la gran mayoría de los equipamientos de este tipo se encuentran concentrados en la zona oriental, como podemos ver al costado derecho, entre las estaciones 13 a la 16, y por el contrario existe mucho menos oferta de equipamientos en la zona sur y occidente, salvo un pequeño nodo alrededor de la estación 6. Digamos que esta es una problemática que intentaremos resolver o mitigar en nuestro proyecto de plan parcial, como podrán evidenciar más adelante en la presentación. Siguiente. Ya en cuanto a equipamientos culturales, digamos que en este caso, como podemos observar, similar al caso anterior, existe un déficit de equipamientos culturales. Solo encontramos entre las estaciones E11 a la E14, es decir, nuevamente más hacia la zona oriental, por lo que pues con la propuesta del plan parcial buscaremos mitigar esta desigualdad de acceso.
ya que como podemos observar a nivel general en el mapa, pues no encontramos, digamos que otras ubicaciones en cuanto a equipamientos culturales. Bueno, realizando el análisis de la estructura social y económica, hicimos el análisis de los usos del suelo, donde encontramos digamos, dos sectores que se identifican, uno hacia el costado digamos, de la estación E1 a la E6, que tiene una alta concentración de residencia, más o menos un 70% de uso residencial, y otro sector que está ubicado entre la estación E11 a la E16, que digamos está sectorizado por pertenecer a centros de desarrollo, donde se encuentran los usos de oficinas, residencia, hoteles y comercio. Siguiente, por favor. En este mapa lo que hicimos fue hacer una densidad de calor para identificar las zonas de los usos de alto impacto. Evidenciamos dos zonas sectorizadas que están de la estación E1 a la E2, que corresponden a concentraciones de industria, bodegaje y talleres, y otra sección que, digamos, tiene una alta densidad de moteles y de usos de alto impacto, pues que de cierta manera generan un impacto negativo al sector. Siguiente, por favor. Dentro de esta estructura social y económica entramos a hacer un análisis de la densidad de vivienda en este sector, donde encontramos que no hay una densidad uniforme alrededor de lo que es la línea del metro, pero sin embargo se identifican tres puntos donde se concentra una densidad más alta. El primero de estos es de la estación 1 a la estación 4, un segundo punto que está ubicado de la estación E7 a la estación 10, y un tercer punto que ya encontramos de la estación 14 a la estación 15. Siguiente, por favor. En cuanto a las alturas de pisos, encontramos que pues básicamente este sector se divide o se puede dividir en dos sectores. El primero de la E1 a la E12, donde encontramos alturas que no superan los 5 pisos, y un segundo sector que es de la E12 a la E16, donde encontramos alturas superiores a los 9 pisos, encontrando que sin embargo pues esta alta densidad o estas grandes alturas no predominan en el área de estudio. Siguiente, por favor. En cuanto al estrato por manzana, encontramos que es un sector donde no se concentran estratos mayores a 3, sin embargo de la estación E13 a la E16 encontramos que hay una concentración de estratos entre 4 y 5. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para lograr identificar estas manzanas que son más idóneas para realizar nuestro plan parcial de renovación urbana, utilizamos un método de ponderación mediante el cual se establecieron unas variables como por ejemplo la tipología de vivienda, los grandes usos de suelo, las estructuras ambientales, las áreas que se encuentran en riesgo y la cercanía que se tiene respecto a estas estructuras de movilidad y equipamientos, y para esas variables establecimos unos criterios y a cada criterio le asignamos un puntaje de acuerdo a la cercanía que tiene frente a cada tipo de elemento de estos que identificamos. Y pues esto bajo la idea o en el entendido, digamos, de renovar las manzanas que presentaban los puntajes más bajos, es decir, las que se encontraban más deterioradas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en ese sentido, como les mencionaba, la primera variable que identificamos fue la relacionada con la tipología de vivienda, donde se le dio una calificación positiva a los predios que fueran más grandes, también a los conjuntos residenciales que tuvieran menor cantidad de unidades privadas, a los que tuvieran un menor número de pisos, y teniendo en cuenta que lo que se busca es revitalizar algunas zonas, se le dio un puntaje negativo a las manzanas ubicadas en los estratos más bajos. Y pues por otra parte se le asignó un puntaje negativo a las construcciones que fueran más antiguas y las que tuvieran menores densidades. Ya en cuanto a la variable hoteles, pues se le dio un puntaje positivo a los que estuvieran más cerca a este tipo de edificaciones, y por el contrario, en el caso de los moteles y residencias, como mencionábamos hace un momento, por su alto impacto, pues se le dio un puntaje negativo a las manzanas que tuvieran una mayor proximidad con este tipo de uso. Siguiente, por favor.
Bueno, ya en cuanto a la variable relacionada con el comercio, tratándose de centros comerciales, lo que son grandes almacenes y plazas, se le asignó un puntaje positivo a las manzanas que se encontraran a una menor distancia de este tipo de comercio. Y tratándose ya de lo que son industrias y bodegas, se le asignó un puntaje positivo a las manzanas que se encontraran un poco más alejadas de este tipo de usos, pues porque su impacto es un poco más alto. Siguiente, por favor. En cuanto a las estructuras ambientales, pues digamos que el criterio fue que a mayor distancia respecto de humedales y ríos se le daría una calificación positiva. En cuanto a parques, pues se le asignó por sí una calificación positiva a los que estuvieran a menor distancia respecto de estos. En cuanto a la variable relacionada con áreas de riesgo, pues en este caso si existe, digamos, remoción en masa o amenaza por inundación, pues la calificación en este caso sería negativa dependiendo si la amenaza es alta o media y por ende pues la calificación sería positiva si no existe ningún tipo de amenazas. Y en relación con los niveles de contaminación, también pues analizamos el criterio relacionado con puntos de arrojo de residuos, dándole pues en este caso una calificación positiva a los que se encuentran a una mayor distancia de las manzanas. Y en cuanto a la contaminación por ozono y material particulado, la calificación pues fue positiva si su concentración es baja. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a lo que tiene que ver con movilidad, en este caso pues se le dio calificación positiva a aquellas manzanas que se encontraran pues más próximas a lo que es la malla vial arterial, así como también pues las vías secundarias, las ciclorrutas y pues en este caso específicamente las estaciones de metro, de Transmilenio y de CITP. Y pues ya también en lo que es la variable relacionada con equipamientos, pues se le dio una calificación positiva a aquellas manzanas que se encontraran pues más cerca a colegios, universidades, equipamientos de salud, cultura, recreación y deporte. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en este mapa, digamos, se refleja el resultado de ese análisis ponderado que hicimos, donde las zonas que se encuentran en color rojo son pues, las que nosotros consideramos más adecuadas para la renovación urbana, teniendo en cuenta que en ellas pues, se concentran lotes mucho más grandes, se concentran también pues, menores alturas y las edificaciones son mucho más antiguas. Y pues también tuvimos en cuenta que los mayores déficits de equipamientos, así como digamos los usos de mayor impacto, se encuentran en estas zonas que se encuentran en color rojo y pues por ende requieren mayor intervención. Por otra parte, estas zonas que vemos en color azul son, digamos, las que consideramos menos propensas para el desarrollo de proyectos de renovación urbana, ya que en ellas pues, se concentran lotes mucho más pequeños. Las edificaciones pues, son de una construcción, digamos, mucho más reciente y adicionalmente pues, presentan mayor altura. Adicionalmente, pues como lo explicaban mis compañeros, en esta zona pues se concentra la mayor cantidad de equipamientos educativos, de salud y de cultura y pues por ende no requeriría mayor intervención. Entonces, digamos que con base en este análisis identificamos dos zonas para el desarrollo de planes parciales de renovación urbana. Una que pues se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy, que está contigua, digamos, a la estación E7 de la línea del metro, y otra ubicada en la localidad de Los Mártires, que digamos está contigua a la estación E10 de la línea del metro. Aquí termina la presentación conjunta, ¿no? Ahora vamos a la de grupo, ¿cierto? Sí, señor. Perdón, Alejandra, ¿proyectas tú? Sí, ya la tengo. Vale. Me confirman, por favor, cuando vean la pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ya la estamos viendo, pero ¿puedes ponerle la vista a pantalla completa? Listo, no sé si ya. No, Ahora está está como más alargado. Tienes ahí en configuración de visualización, creo que la puedes hacer. Listo, creo que ya. ¿Ya? Sí, Ahí está bien. Sí, ya. Ahora sí, Listo. perfecto.
Entonces, dale, Tatiana. Listo. Entonces, bueno, como les comentaba hace un momento, nuestro grupo, que está conformado por Paula Fuerte, Alejandra Pulido y quien les habla, Tatiana Rodríguez, desarrollamos el proyecto de Plan Parcial de Renovación Urbana, que se encuentra pues localizado cerca a la estación 7 de la línea del metro, más exactamente en la localidad de Kennedy. En este análisis pues les vamos a exponer lo que es la identificación del área de estudio y la localización. Posteriormente vamos a hablarles sobre un análisis comparativo de indicadores y escenarios para el desarrollo del proyecto urbano. Luego veremos como tal el desarrollo del plan parcial como tal. También les expondremos las áreas del proyecto y pues cómo fue también el reparto equitativo de cargas y beneficios, y finalmente pues les haremos referencia a lo que fue la fase de participación ciudadana y de gestión social. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, digamos que fue como empezamos con el mapa con el que finalizamos la presentación pasada, digamos, para ver específicamente el contexto de lo que fue la zona que escogimos, que es este recuadro amarillo que vemos acá en el mapa, que pues va a ser nuestra área de desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablarles específicamente sobre el área de estudio y de localización. Entonces, digamos que en esta ortofoto podemos observar lo que es la delimitación del Plan Parcial de Renovación Urbana, el cual, como les mencioné, se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy, más exactamente en la UPZ Américas, y como lo podemos observar, se encuentra en la parte posterior del Centro Comercial Plaza de las Américas. Siguiente, por favor. Bueno, el área que establecimos para el desarrollo del plan parcial, digamos, tiene un área de 23,18 hectáreas, que es la que se encuentra en color rojo. Como les mencionaba, pues la estación más cercana de la línea del metro es la E7, y pues para esto también establecimos un área de influencia de 2 kilómetros por 2 kilómetros para desarrollar un análisis mucho más completo de todo el sector, que digamos es el que se ve en color gris claro y es como nuestra área de influencia del plan parcial. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la estructura ambiental, en esta área de influencia pues identificamos lo que es el Parque Metropolitano Mundo Aventura, que es el que aparece, digamos, acá en este color verde como un área protegida, pero pues también identificamos una gran cantidad de parques zonales, de parques vecinales y de bolsillo, y pues también un corredor ecológico, que es el de la ronda del canal del río Fucha, y una parte del corredor ecológico de ronda del canal Comuneros, específicamente ya en nuestra zona del plan parcial, que es la que se ve a mano derecha en color rojo, pues podemos evidenciar que no tenemos parques. Simplemente pues ahí se evidencia algo, pues lo que está en color verde, pero pues esto es un colegio que tiene una zona verde muy amplia, pero pues como tal nuestra zona de estudio hay un déficit en cuanto a espacio público y parques. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les mencionaba, en cuanto a la cantidad de espacio público, digamos, total de toda esta área de influencia que establecimos, pudimos concluir que luego de sumar toda la cantidad de metros cuadrados de parques, zonas verdes, plazas y plazoletas, y pues dividirla entre la cantidad de habitantes de esta zona de influencia, pues nos dio como resultado un índice de espacio público de 15,2 metros cuadrados por habitante, es decir que pues este indicador está, digamos, por encima de la meta que fijan las guías normativas. Sin embargo, pues como les mencionaba ya específicamente en nuestra zona de plan parcial sí se presenta un déficit de espacio público efectivo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la malla vial, pues digamos que acá podemos observar la importancia de vías arteriales, como son pues, la avenida Boyacá, la avenida Primera de Mayo, la avenida El Ferrocarril, la avenida Las Américas, la avenida El Congreso Eucarístico, y pues también vemos cómo esta malla vial arterial se ve complementada pues con malla vial intermedia, que tiene pues una longitud de 19 kilómetros, también una malla vial local de 69,96 kilómetros, y la que nosotros estamos proponiendo o proyectando, que es de 2,88 kilómetros. Siguiente, por favor. En cuanto a las ciclorrutas, pues podemos observar cómo la principal y más cercana línea se encuentra sobre la avenida Boyacá. No obstante, pues al interior ya de nuestra área para el desarrollo del plan parcial, pues vemos que no contamos con ningún tipo de ciclorruta. Siguiente, por favor.
Bueno, en relación con los paraderos del SITP, pues también realizamos un buffer de 400 metros en el cual pues pudimos evidenciar que esta zona pues a nivel general cuenta con una amplia cobertura del sistema integrado de transporte. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues ya como en lo que tiene que ver con el transporte público masivo, específicamente pues con Transmilenio, pues podemos observar que la cobertura es muy baja, de que pues digamos que las estaciones están, pues no están como tan cerca. Sin embargo, lo que pretendemos también con este plan parcial es subsanar este tema, sobre todo con lo que tiene que ver con la primera línea del metro y la estación 6, que es la que vamos a tener más cercana a nuestra zona de desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen pues también podemos observar la distribución de los equipamientos. Específicamente en nuestra área de influencia pues se evidencian varias instituciones educativas que son pues principalmente colegios y un equipamiento de uso institucional, pero ya cuando nos vamos específicamente a nuestra zona de plan parcial pues vemos que hay 3 instituciones educativas, por lo tanto pues a nivel general hay una carencia de equipamientos culturales y de universidades que queremos mitigar un poco con nuestro plan parcial. Y pues también hicimos un análisis sobre el déficit, digamos, de lo que es los equipamientos, que digamos de acuerdo a los indicadores que están establecidos en las guías normativas, pues analizamos ese déficit desde 2 perspectivas. La primera, pues desde la cantidad de equipamientos requeridos por habitante, y la segunda desde la cantidad de metros cuadrados requeridos por habitante, y pues esto nos evidenció lo que les mencionaba anteriormente, pues lo puso digamos como en cifras, y es que hay un déficit fundamentalmente en lo que son equipamientos de participación, de cultura, de integración social y de salud en toda esta zona. Bueno, realizando el análisis de la estructura social y económica, encontramos que en nuestro sector, en el radio de 2 kilómetros por 2 kilómetros, existe una predominancia del 82% al uso de vivienda. De igual manera, pues hay un fuerte impacto por industria, pero industria de alto impacto, lo que les mencionábamos anteriormente, como moteles, talleres y lotes baldíos, que pues de cierta manera son muy significantes para el análisis de nuestro sector para pues hacer la propuesta de usos que vamos a analizar. En este análisis lo que hicimos fue también hacer como un kernel de densidad para encontrar las concentraciones más altas en nuestro sector de estudio y en el radio de 2 kilómetros por 2 kilómetros, donde evidenciamos claramente que hay actividades asociadas a la industria, que es todo ese recuadro de color rosa. Pues son usos, como se pueden dar cuenta en las imágenes, que obedecen a talleres y digamos que a fachadas no tan positivas, que de cierta manera generan unos usos como de conflicto y negativos en el sector. Igualmente hicimos un análisis de densidad de vivienda. Este análisis lo que hicimos fue densidad de vivienda por hectárea. Encontramos que, digamos, en el radio de análisis que hicimos de 2 kilómetros por 2 kilómetros, hay una fuerte concentración de unidades de vivienda, más o menos de 150 a 300, y pues esto obedece de cierta manera a las imágenes, como se pueden dar cuenta, son viviendas, algunas de 2 o 3 pisos, y edificaciones que pues ciertamente no son tan modernas ni son relativamente nuevas. Respecto a los años de construcción que analizamos en nuestro sector, nos pudimos dar cuenta que en nuestro polígono de estudio hay una concentración más o menos de viviendas realizadas de 1976 a 1985, y asimismo unas que son muy antiguas, que están ubicadas estratégicamente, que son del año 1965. Como se pueden dar cuenta, en las imágenes la mayoría obedece más que todo a viviendas residenciales, pero no viviendas verticales o edificaciones que sean construidas recientemente. Dentro del análisis de alturas de este radio de 2 kilómetros por 2 kilómetros, encontramos que el 97% de esta área de influencia concentra
unas alturas no mayores a los 4 pisos. De igual forma, si nos acercamos ya a lo que es el área de estudio, encontramos este mismo factor, donde las alturas no son superiores a los 4 y 5 pisos. Siguiente, por favor. En cuanto al avalúo catastral, encontramos que predominan, pues en su gran mayoría, o los predios no superan el valor de metro cuadrado de 1 a 2 millones de pesos. Sin embargo, encontramos que ya en lo que es el área de estudio, aunque predomina este valor, encontramos que ya hay una selección de lotes donde varían entre los 655 a los 2 millones, predominaría en total en lo que es el área de estudio. Siguiente, por favor. Y teniendo en cuenta el análisis que se hizo de los diferentes factores y estructuras, pues encontramos que dentro de la estructura urbana que contendría este proyecto, encontramos que pues inicialmente la zona donde se ubicaría o se desarrollaría este plan parcial es una zona que actualmente se encuentra destinada a lo que es almacenamiento y bodegaje, que al frente pues digamos contiene un espacio de donde encontramos un desarrollo comercial por el Centro Comercial Plaza Las Américas. Adicionalmente a este se encuentra rodeado por un factor residencial, y a la misma vez digamos que es un sector que se encuentra bordeado por lo que son parques y rondas de río. Entonces digamos que pues esta es la estructura que encontramos en general del área de estudio y el área del desarrollo del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablarles de una tercera fase, que fue el análisis comparativo de indicadores y escenarios para el desarrollo de este proyecto urbano. Entonces, mediante este análisis lo que buscábamos era crear escenarios para el desarrollo como tal del plan parcial, con el fin de determinar cuál sería ese mejor aprovechamiento que podríamos darle al suelo sobre el cual vamos a desarrollar el plan. Y pues para ello se realizó una comparación normativa actual entre la UPZ en relación con lo que es la propuesta del plan parcial, haciendo uso de la herramienta Envision Tomorrow. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, digamos que inicialmente pues revisamos lo que es la norma actual en esta zona, es decir, la reglamentación que está establecida en la UPZ Américas. Nuestra zona de estudio pues está ubicada en 2 sectores normativos donde pues básicamente se desarrollan actividades de comercio cualificado y residencial, y pues con estas zonas también pues están delimitados lo que es el comercio y los servicios, y de aquí digamos lo importante es que en ambos sectores la altura máxima, como lo vemos, la altura máxima permitida es de 3 pisos y la tipología edificatoria es continua. Siguiente. Bueno, también tuvimos en cuenta el decreto 823 del 2019, que es mucho más reciente y pues fue el que incorporó estas normas de renovación urbana sobre el corredor de la primera línea del metro. Pues en esta norma el cálculo de los índices de ocupación y construcción es un poco más complejo, teniendo en cuenta que pues está digamos como supeditado a normas volumétricas y pues lo que son cargas urbanísticas y capacidad predial. Y pues en todo caso esta norma aumentó la altura máxima permitida en estas manzanas que fueron incorporadas en este tratamiento, y pues ahora se pueden construir desde 7 hasta 30 pisos. Entonces pues digamos que en esta imagen vemos la ubicación de nuestro polígono y cómo tiene algunas manzanas incorporadas a este tratamiento. Siguiente, por favor. Y pues ya específicamente en el escenario de nuestro plan parcial, pues ya establecimos, digamos, un índice de ocupación sobre el área neta urbanizable, que en este caso sería de 0,55, y un índice de construcción de 5,37, y pues las alturas variarían. Digamos que nosotros proponemos alturas de entre 5 y 30 pisos, que pues estas se las vamos a explicar más adelante ya como tal en el desarrollo del plan parcial. Siguiente, por favor. Bueno, en estas gráficas digamos que lo que hicimos fue una comparación
de esos escenarios, en este caso específico de los tipos de edificaciones, donde pues en el escenario actual prima lo que es la vivienda unifamiliar y multifamiliar de estrato bajo y medio, y pues la vivienda de autoconstrucción también. Ya como tal en el escenario de UPZ pues se generaría una mayor mezcla de estas tipologías de vivienda, aumentando lo que es pues la vivienda multifamiliar, y ya lo que nosotros proponemos en el escenario de plan parcial es pues buscar incrementar esa tipología que sea más enfocada como hacia lo multifamiliar, ya discriminando digamos lo que es BIS, BIP y no BIP, y no bis, perdón, y pues incluir también otro tipo de edificaciones que pues están destinadas al comercio, equipamientos, inclusive a servicios hoteleros. Y vemos también cómo en cada escenario pues va aumentando la densidad de las viviendas y pues asimismo se va generando una mayor cantidad de empleos. Siguiente, por favor. Y pues también en esta gráfica vemos, digamos, en relación con los escenarios existentes y el escenario que estamos planteando con el plan parcial, pues que se genera una mayor mixtura de usos, pues donde sigue predominando el uso residencial, pero pues esta vez con nuestra propuesta en una mayor proporción, y pues reducimos lo que es el uso industrial y generamos otros usos asociados a lo que son pues oficinas y servicios de hotelería. Y también pues acá podemos evidenciar cómo sería también el aumento de la población y los hogares en nuestro polígono de plan parcial, que pues pasarían de lo que tenemos actualmente, que es 5.119 personas, a una población aproximada de 15.621. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta pues todo lo descrito anteriormente, con esta imagen hacemos como una pequeña introducción a lo que corresponde a nuestro plan parcial. Damos inicio pues dando un concepto urbanístico y conceptual muy rápido de lo que significa el plan parcial para nuestra zona de estudio. Lo que buscamos con la propuesta de los usos y la malla vial y todo este conjunto de directrices que lo que hace es formar positivamente el proyecto del plan parcial. Lo que buscamos es pues generar esa permeabilidad, esa conexión y esa integración urbana de los entornos conexos pues con nuestro plan parcial. Aprovechando la ubicación estratégica que tiene pues, con la línea del metro, con Plaza de las Américas y con las diferentes mallas viales que más adelante les vamos a demostrar cómo se puede configurar todo esto en un solo criterio para que sea un proyecto de renovación urbana. Partiendo de esto, esta es una pequeña implantación en vista aérea de lo que buscamos hacer con el plan parcial junto con su cuadro de áreas. Pues lo que relativamente nosotros destacamos de esta propuesta son los porcentajes digamos, del área neta urbanizable y el área de sesiones que nosotras estamos dejando, que prácticamente pues, son equitativas. Al igual que la área útil, nosotros buscamos es generar, por ejemplo, del área de sesiones tenemos un casi 40% que corresponde al desarrollo del plan parcial, y el área útil también tiene como un porcentaje similar. Entonces podemos ver esta dinámica equitativa que lo que busca es hacer ese tipo de propuestas pues equilibradas para que el proyecto en cuestiones de inversión inmobiliaria pues sea muy eficiente. Como primer punto, pues digamos que entramos a analizar lo que es el esquema vial y del desarrollo de este plan parcial. Siguiente, por favor, donde pues digamos que se entiende como el primer esquema a organizar y que nos da como el primer punto de partida del desarrollo de este plan parcial. Siguiente, por favor. En este orden de ideas, digamos que entramos a tener una clasificación. En primera instancia, pues se tiene en cuenta lo que es la vía del metro, que esta vendría siendo la vía arterial del proyecto. Se cuenta con una alameda que atraviesa todo el proyecto como eje, uno de los ejes principales a tener en cuenta por el desarrollo de esta área. Un segundo tipo de vía que es, la denominamos tipo 1, que sería una vía tipo intermedia, que encontramos frente al centro comercial Plaza Las Américas y en la parte inferior del proyecto, donde esta vía se postula así, ya que genera una continuidad con su entorno. Adicionalmente tenemos las vías tipo 2, que son las vías locales, y las vías tipo 3. Estas vías tipo 2 se localizan especialmente donde son usos que requieren
más flujo peatonal y vehicular, y unas tipo 3 que se localizan más en lo que son partes donde se localiza lo residencial. Siguiente, por favor. Entonces acá ya podemos ver cómo se conformaría este esquema vial, en donde pues digamos que podemos ver la integración de estos diferentes tipos de vías. Encontramos que en el tipo 1 abarca aproximadamente 1.9 kilómetros, la tipo 2 1.3 kilómetros, la vía tipo 3 que es local 1 kilómetro, y la alameda central que es peatonal abarca 0,7%, y encontrando que este esquema vial aproximadamente abarca el 14,8% del área del desarrollo del plan parcial. Siguiente, por favor. En este orden de ideas, pues digamos que el perfil que se estipula para lo que es la línea del metro, encontramos que es un perfil que abarca los 55 metros, donde se dispone 5 metros a cada lado de antejardín, se disponen 8.5 metros de andén, se dispone un carril exclusivo de bus, y se disponen 2 carriles mixtos y una línea de ciclorruta unidireccional a cada lado. Adicionalmente, pues podemos ver que se encuentra una reserva en el centro de 10 metros, esto teniendo en cuenta que pues ahí se ubicaría lo que es la línea del metro. Siguiente, por favor. Acá ya podemos ver pues cuál sería la ubicación de este perfil en relación a las alturas y construcciones que se encuentran alrededor y su relación con el entorno. En lo que es el perfil de la alameda, encontramos que es un perfil totalmente peatonal, donde igualmente se manejan antejardines de 5 metros a cada lado, se manejan una reserva de 10 metros y unas zonas duras de 3 metros a cada lado, conformando un perfil de 19 metros. Siguiente, por favor. Acá podemos ver dónde se estipula este perfil de alameda y cuál es su relación con el entorno y las diferentes edificaciones. Siguiente, por favor. En el perfil de las vías tipo 1 encontramos que es un perfil compuesto por 24 metros y medio, que cuenta igualmente con antejardines de 5 metros, con andenes de 5 metros, encuentra con un carril en cada sentido, y con una línea de ciclorruta unidireccional, y pues con su respectivo separador de 3 metros y medio. Siguiente, por favor. Acá podemos ver dónde se destinarían este tipo de vías y cuál sería pues su relación con el entorno. Siguiente, por favor. En el perfil tipo 2 encontramos que es un perfil compuesto por aproximadamente 20 metros y medio, igualmente cuenta con su antejardín. En este caso se disponen de andenes de 3 metros y medio, se dispone un carril para parqueo lateral, se disponen 2 carriles mixtos en diferente dirección, y pues digamos que ya se dispone lo que es una ciclorruta en sentido bidireccional. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, pues, como les decía, este perfil se ubicaría en lo que es las zonas de más alto impacto, y donde habría más flujo tanto vehicular como peatonal. Siguiente, por favor. Ya este es un perfil que es el tipo 3, que sería un perfil más local, que se destinaría en la parte residencial. Es un perfil que no supera los 12 metros, que cuenta con su antejardín de 5 metros, andenes de 3 metros y dos carriles de uso mixto. Siguiente, por favor. Como les venía diciendo, estos tipos de vías se dispondrían más en donde se concentran las partes residenciales. Digamos que teniendo en cuenta todas las propuestas de los perfiles en nuestro plan parcial, pues lo que buscamos es generar que estos perfiles sean como un elemento estructurador y articulador que de cierta manera se conecte con el entorno inmediato y las diferentes centralidades de la ciudad. Pues en este caso, como lo podemos ver en la línea del metro, pues lo que queremos es generar como esa continuidad y no de cierta manera generar algún tipo de segregación con los diferentes usos. Igualmente, se piensa como estrategia principal la dinámica de flujos, donde la prioridad pues sea el sistema de movilidad, pero también dándole un espacio público y determinante pues al peatón,
ya que pues lo que hacemos es generar un parque metropolitano de cierta manera que sea equitativo a la carga de usos y beneficios que se desarrollan dentro del plan parcial. Por eso traemos esta propuesta de esquemática de espacio público, donde lo que hacemos es generar una alameda principal, que es la que atraviesa todo el proyecto, que es esa línea curva verde que ven en todo el proyecto hacia lo largo, pero de cierta manera también generamos una plazoleta pública y también verde que está ubicada frente al Centro Comercial Plaza de las Américas, que de cierta manera pues rompa con ese esquema y vincule a la gente y a los usos que se están proponiendo dentro del plan parcial. Esta es una imagen donde se muestra la propuesta que nosotros queremos lograr con este esquema de perfiles viales y de espacio público que nosotras estamos proponiendo. Donde pues lo principal es desarrollar esa continuidad de usos entre comercio, vivienda, colegios y los equipamientos que de cierta manera todo el análisis de nuestro proyecto pues nos arrojó esas directrices que eran necesarias recuperarlas y de cierta manera rescatar en este proyecto. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros hicimos esta propuesta de usos del suelo del primer piso, donde lo que ven en color rojo pues es comercio de primer piso que estamos generando en todo el proyecto, pues dada la dinámica y digamos el análisis que hicimos con el programa Envision Tomorrow. De igual manera generamos comercio, que es de color amarillo, generamos un equipamiento educativo que está en color azul, que es uno de los déficits más altos que tenía nuestro polígono de intervención, una zona hotelera que está de color café, que es una de las principales atracciones que dejamos, digamos, en continuidad con el parque y el espacio público que proponemos, y de cierta manera, pues, cómo se vincula también con el resto de los perfiles viales que proponemos. Respecto a los usos del suelo, diferentes a los del primer piso, lo que proponemos es, digamos, que el primer piso sea comercio, y en los otros pisos, por ejemplo, hacia la línea del metro, proponemos que sean oficinas, pues en una altura predominante, dado pues que este perfil vial pues se presta para poder desarrollar ese tipo de alturas. Generamos vivienda no bis, que está ubicada en color amarillo. Generamos también vivienda prioritaria, que es la que está ubicada en color rojo, y pues el equipamiento y la hotelería, que es uno de los factores también más determinantes para la propuesta de usos del suelo, y lo que buscamos es pues generar estas cargas equitativamente. Digamos que esta imagen lo que nos permite ver es una pequeña aproximación de lo que les comentábamos anteriormente. Por ejemplo, hacia la línea del metro, dejar comercio y oficinas en altura pues es algo muy provechoso, y algo para el proyecto inmobiliario también es muy rentable poder desarrollar este tipo de propuestas pues para que positivamente sea eficaz el proyecto. En esta imagen pues lo que vemos es relativamente cómo sería el aprovechamiento de este tipo de usos, dónde está ubicada la vivienda no bis, dónde está el comercio, dónde está el sector hotelero, y pues de cierta manera la vinculación directa con la propuesta de espacio público y espacio verde y de parques que nosotras estamos dejando. En cuanto al esquema de alturas, lo que les mencionaba anteriormente, pues hay una carga equitativa. La altura más predominante que tenemos es de 30 pisos, que está de color vino tinto, que está ubicada en la esquina superior de la pantalla. Digamos que de esos 30 pisos los dividimos en diferentes rangos de altura, pues dadas las dinámicas de usos que nosotros estamos proponiendo. En esta imagen se puede contemplar de mejor manera el tipo de altura y la planimetría que nosotras estamos generando, pues para que sea una dinámica que respete también la norma urbanística, pero que también sea una propuesta para el proyecto inmobiliario. Paula, continúa, por favor. Ya en este esquema encontramos lo que son los retrocesos y patios de iluminación,
donde pues vemos claramente que estos retrocesos pues se disponen sobre, estos grandes retrocesos se disponen sobre lo que es las edificaciones que se encontrarían sobre la línea del metro, pues digamos que por el impacto y el flujo que esto tendría tanto peatonal como vehicular. Adicionalmente estos retrocesos pues digamos que ya se marcan de una forma menos jerárquica, pero que aún lo tienen el resto de manzanas, donde son retrocesos no mayores a los 5 metros, y encontramos que donde se disponen los diferentes tipos de viviendas, se manejan pues digamos que estos patios de iluminación. Siguiente, por favor. Pues digamos que acá ya podemos ver de una forma más clara el por qué se disponen estos grandes retrocesos en estas zonas cercanas a lo que es la línea del metro. En primera instancia, pues como les decía, por el gran flujo y lo que implica estar cerca a esta línea del metro, y en segunda instancia por las alturas que se disponen allí y los usos que se disponen allí, que son de alto flujo peatonal y vehicular, por lo que son comercio y oficinas. Siguiente, por favor. Bueno, ya en relación con lo que es pues el cuadro de áreas, que lo hemos venido pues digamos como representando en cada una de las diapositivas anteriores, pero específicamente también en lo que es el reparto equitativo de cargas y beneficios, para la elaboración de este cuadro y de este reparto pues tuvimos en cuenta unos valores de referencia como pues fueron el salario mínimo de este año, del 2021, el valor por metro cuadrado del suelo, el valor también por metro cuadrado de mejoras, los metros cuadrados de demolición en urbanismo, digamos, entre otros aspectos, para así poder calcular los costos totales del proyecto y poder hacer este reparto. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, acá digamos que como lo hemos venido hablando a manera general, pues nuestro proyecto de plan parcial tiene un área bruta de 231.800 metros cuadrados, que pues luego de descontar las áreas para reservas viales y pues todo lo que tiene que ver con malla vial permanente y demás, pues contamos con un área neta de 180.352 metros cuadrados. Que pues también luego de descontar como todas estas zonas de cesión para la construcción de parques, de equipamientos y pues de la malla vial local, nos da un área útil de 100.023 metros cuadrados, de los cuales pues el 22% del total del área útil pues es para vivienda. De esto pues establecimos también digamos como unos porcentajes para lo que son pues vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y pues no bis. Y digamos que también esos porcentajes los establecimos para lo que es comercio de oficinas, equipamientos y pues el servicio de hotelería, que digamos es lo que vemos resumido en esta imagen y que lo hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Tenemos entonces también un área construida de 968.068 metros cuadrados, pues, en la cual en este cuadro pues vemos cómo se discrimina por cada uno de los usos, y pues esto nos da, como les mencionaba, un índice de ocupación de 0,6 y un índice de construcción de 5,4. Ya como tal, para lo que son, digamos, las cargas de nuestro plan parcial, pues ya pues acá más específicamente establecimos que un 12% de esa área pues será para la construcción de parques públicos, un 7,8% para la construcción de equipamientos y un 14,8% para pues lo que es la construcción de la malla vial local. Y pues también se estimó obviamente dentro de estas cargas pues lo que es el monto de la participación en plusvalía que pues hay lugar en este proyecto. Y ya en cuanto a los beneficios, pues también sacamos pues un total de ventas estimadas por metro cuadrado, dependiendo pues de cada uso y de cada tipo de proyecto inmobiliario que estamos ofreciendo. Y pues digamos que esto nos sirvió para concluir que digamos de los costos totales y las cargas del proyecto pues se encuentran debidamente balanceadas en relación con los beneficios en las ventas que vamos a obtener. Siguiente, por favor. Bueno, y ya en nuestra última fase analizamos pues lo que es la participación ciudadana y la gestión social. Siguiente, por favor. Acá pues básicamente lo que hicimos inicialmente fue un reconocimiento de los actores sociales que se encuentran actualmente en el territorio, pues que en su mayoría son jóvenes y adultos de entre 20 y 40 años, pero pues también encontramos adultos mayores, madres cabezas de familia, comerciantes e industriales. Procedimos a identificar como los intereses de cada grupo social, su nivel de involucramiento digamos en la zona y cuáles son esos mecanismos de negociación que tenemos para poder digamos realizar frente a cada grupo.
Entonces, pues en el caso de los jóvenes identificamos que pues el mecanismo de negociación puede ser ofrecerle esos mejores equipamientos educativos y pues una mayor cantidad de espacio público. En el caso de los adultos, pues ofrecerles ese acceso a vivienda y esa mayor cantidad de empleo. Pues en el caso de las madres cabezas de familia, pues principalmente lo que es educación para sus hijos y pues actividades en todo este entorno. En el caso de los comerciantes, pues les vamos a ofrecer pues muchas mayores áreas destinadas al desarrollo de estas actividades y sobre todo pues que prime la formalidad y esto va a ayudar obviamente a mejorar sus ingresos. Y en el caso de los industriales, pues que digamos no están como contemplados dentro del desarrollo del plan parcial, pues se les brindará su acompañamiento, digamos, para que puedan realizar el traslado a otras zonas y pues también obviamente las respectivas compensaciones económicas. Siguiente, por favor. Bueno, también obviamente hicimos un censo de las edificaciones que actualmente se encuentran en esta zona y también pues de los negocios y de las familias que habitan actualmente allí, donde vimos que pues como lo hemos venido mencionando, en su mayoría son edificaciones de tipo residencial, seguida pues de edificaciones destinadas al comercio y a la industria. También hicimos una identificación de las personas, que en este caso, pues como les mencionaba, actualmente hay 5.119 personas, 1.444 hogares, y esto pues nos da un promedio de personas por hogar de 3.5 personas, digamos, por hogar. También encontramos que hay 241 locales comerciales, que son pues principalmente de escala vecinal, y 102 establecimientos de industria que son de bajo impacto. Siguiente, por favor. También hicimos un análisis sobre los modos de tenencia de la propiedad y pues encontramos que a nivel general, pues en lo que es la localidad de Kennedy, el 48% de personas pues viven arriendo, seguido de un 34% que pues son personas que viven en un inmueble que es propio y que ya se encuentra totalmente pago, y pues un 12% que tiene vivienda propia y que en estos momentos se encuentra pagando. Y también pues analizamos como el promedio de ingresos por hogar, que en el caso de la localidad de Kennedy es de un salario mínimo. Siguiente, por favor. También hicimos un análisis pues muy general de los ingresos promedio por empresas y pues lo que encontramos, digamos, es que en esta localidad pues predominan lo que son las microempresas, las cuales pues de acuerdo a cifras que encontramos en el DANE pues tienen ingresos mensuales aproximados de más o menos 2.800.000. Y pues esta específicamente ya como en nuestra zona de desarrollo vemos que predomina justamente ese tipo de comercio cualificado que pues desarrolla como tipos de ventas al detalle, que pues el promedio de sus ingresos es ese. Lo que queremos con el plan parcial es mejorar justamente esos ingresos. Siguiente, por favor. Bueno, y ya como tal, para la gestión social de este plan, pues establecieron 5 estrategias básicas. Una de ellas pues es la sostenibilidad financiera, para lo cual pues planteamos ese comercio justamente en los primeros pisos de los usos residenciales y de oficinas, y pues lo que se va a buscar también es darle como derecho de preferencia a esos comerciantes que actualmente se encuentran en esta zona, pues para que puedan seguir en ella. Otra de las estrategias es pues incorporar esos estímulos o incentivos ya sea a los propietarios y moradores. Entonces pues en este caso pues también se contempla derechos de preferencia, compensaciones económicas, inclusive subsidios distritales para las personas que viven en arriendo pues puedan, digamos, acceder a vivienda propia. Otra estrategia ya como tal es pues la gestión de enlaces con programas distritales, programas que sean en convenio, digamos, con secretarías, como puede ser la Secretaría de Integración Social y de Desarrollo Económico, pues digamos, para que también haya un mayor aprovechamiento de ese espacio público y pues existan programas que ayuden a la población, digamos, que se encuentra allí. También buscamos con otra estrategia mitigar los impactos económicos que se puedan generar sobre los habitantes durante todas estas etapas de ejecución del plan, y pues digamos que eso lo buscamos hacer con esa mixtura de usos que estamos planteando, adicionalmente pues con la consolidación del uso residencial y sobre todo la permanencia de las actividades económicas que actualmente se encuentran en el sector. Y pues en el caso de la industria, como les mencionaba, darles esas compensaciones económicas y ese acompañamiento para que puedan realizar su traslado a otro sector. Y pues finalmente la última estrategia es siempre establecer como esos mecanismos de comunicación que permitan ese desarrollo, digamos, como de locución entre los promotores y pues las personas que se encuentran actualmente, y hacer, digamos, como diferentes reuniones, tener puntos de información dentro del proyecto para que siempre haya como esa conexión con
con los habitantes. Siguiente. Y pues ya, digamos, finalmente, en cuanto a los impactos socioeconómicos y las acciones que pretendemos realizar para mitigarlos, pues identificamos dentro de los impactos, pues la pérdida de vivienda. En este caso, pues la acción sería el mejoramiento de esas condiciones con ese aumento en la oferta que estamos haciendo de vivienda y sobre todo con digamos, ese postulado que los arrendatarios que actualmente se encuentran allí viviendo, pues puedan convertirse en propietarios. También, digamos, el impacto que identificamos fue el riesgo de desescolarización. Entonces, digamos que acá la acción estaría enfocada en ampliar esa infraestructura educativa con lo que estamos planteando para poder albergar a esa población escolar que va a llegar a este sector. Otro impacto que identificamos fue la pérdida digamos, de redes de apoyo, y la acción para mitigarla sería pues buscar fortalecer esas redes familiares con ese aumento en la oferta de vivienda, digamos, para que puedan atraer, digamos, esas redes de apoyo y que no se disuelvan, sino que por el contrario se consoliden. Otro impacto que identificamos pues fue como tal la pérdida de ingresos. Entonces pues en este caso pues la acción consiste en lo que estamos haciendo, que es proponer esas mayores áreas de comercio y oficinas para contribuir a mejorar los ingresos del sector. En cuanto a la pérdida de empleo, pues digamos que no lo consideramos muy relevante, porque por el contrario, con el plan parcial lo que estamos haciendo es generar una mayor cantidad de empleos con esos usos comerciales y de oficina que estamos generando. En cuanto al impacto relacionado con la pérdida de ventajas económicas, pues el plan parcial lo que busca es reactivar también esas ventajas económicas en la zona con una mayor oferta, no solo de vivienda, sino también de comercio, de oficina, y pues obviamente con este servicio hotelero que pues va a traer también mayor turismo. Y finalmente, digamos, en cuanto al último impacto, el debilitamiento del arraigo, pues buscamos con el plan parcial pues mejorar esas condiciones de vivienda que actualmente se encuentran en el sector, hacer que los arrendatarios se conviertan en propietarios, y pues también que gracias a esos usos que estamos proponiendo, pues vamos a aumentar también el espacio público, a generar una mayor relación con el entorno y pues así crear también una mayor como identidad de los actuales y de los futuros residentes, también pues involucrando a las personas de la tercera edad con equipamientos especializados o centros integrales que pues digamos ellos podrían ser como los más reacios al plan parcial, y pues digamos que con estas propuestas buscamos que se vinculen a nuestro proyecto. Y bueno, eso fue, digamos, la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias a todos por su atención. Vale, muchas gracias a Alejandra, Paula y Tatiana. Como les recuerdo, pues era el primer plan parcial que estaba ubicado en, digamos, la zona de Plaza de las Américas. Yo creo que pasemos al siguiente de una vez y dejamos los comentarios de los dos al final. Entonces, ahora van a presentar Andrea, Nelson y Natalia. Ya estamos viendo la presentación, Andrea. Bueno, muy buenas tardes. Dentro del desarrollo y digamos que haciendo una reflexión de entrada, partiendo de lo que se desarrolló en el primer semestre, este proyecto regional que se formuló en segundo semestre, el proyecto estratégico de la región metropolitana, y llegar al plan parcial de renovación urbana, pues determina muchas condicionantes en relación a la formación y a la maestría. Es importante entrar a mencionarlo porque se definen muchas directrices dentro del ordenamiento para poder planificar correctamente. Nuestro plan parcial toma 5 visiones importantes. Una, formular soluciones que aporten al territorio, formular un proyecto urbano que se acuñe con gran precisión al contexto existente o al área que según los diagnósticos realizados se determinó para la implementación de este plan parcial. Unas relaciones funcionales contundentes en relación a proximidad, accesibilidad y una estructura ecológica principal. Cuarta, la fuerza de lo público como garante de calidad y habitabilidad, el goce del espacio público como tal. Quinta, realizar operaciones urbanas transformadoras que como tal reactiven o potencialicen sectores deprimidos. Siguiente, sigue tú, André.
André. Andrea, ¿tienes el micrófono apagado? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, ahora sí. Pero ahora dejaste de compartir. Ahora sí, ya está cargando. Bueno, inicialmente pues no sé, tal vez no me escucharon lo que mencioné anteriormente, entonces bueno, el análisis se va a hacer un análisis general del área de localización, un análisis de un radio de 2 kilómetros por 2 kilómetros, dentro del cual se ve el polígono de intervención que vemos en la imagen, digamos que se trae a colación la imagen anterior del resultado del análisis general de los dos, digamos que para que se entienda un poco la referencia de tratar de localizar nuestro plan parcial en una zona que requiere de unas intervenciones estratégicas. Digamos que esto está localizado en 3 localidades, Antonio Nariño, Los Mártires y Puente Aranda, y se encuentra directamente relacionado con la estación 10 de la primera línea del metro de Bogotá. Nuestro polígono de intervención, que es el que vemos en la parte interior del cuadro de 2 kilómetros por 2 kilómetros que les menciono, cuenta con un área de 33,6 hectáreas y aproximadamente 36.000 habitantes. Digamos que nuestro sector cabe destacar que cuenta con una estratificación aproximada o promedio de estrato 3. Ya en cuanto al análisis ambiental, dentro de esa área de análisis pues se identifican una serie de coberturas verdes de parques, ríos y áreas protegidas. Principalmente como un área protegida se encuentra una zona de protección y manejo ambiental que corresponde a la zona de ronda del río Fucha. Posterior a ello, pues se cuenta con la presencia con diferentes parques de bolsillo, vecinales y zonales, y contamos con un espacio total de 296.053 metros cuadrados, que digamos que nos da 8 metros cuadrados por habitante y un espacio efectivo, que pues este no comprende ni zonas de ronda de protección ni áreas protegidas, de 5 metros cuadrados por habitante. En cuanto a niveles de contaminación, nuestra área de análisis pues, cuenta con 9 puntos críticos de arrojo de residuos, y en cuanto a concentración de material particulado cuenta con una concentración moderada. Ya puntualmente dentro de nuestra área de polígono para el desarrollo del plan parcial contamos con dos puntos críticos de arrojo de residuos. Dentro de la estructura funcional, es determinar las vías principales, secundarias y terciarias definen como tal el proyecto estratégico. Dentro de la estructura vial podemos ver vías de superior jerarquía, como es la Avenida Carrera 30, la Avenida Primera Mayo, que es la línea como tal metro, que como tal estructura toda la conectividad y la movilidad del sector, la transversal 20, la carrera 10ª en relación a sus proximidades con los sistemas masivos de transporte, y la carrera 3ª, una malla, digamos, terciaria que como tal, ya en el proyecto estratégico del plan parcial va a definir temas de proximidad y accesibilidad siguiente. Es importante dentro de la estructura funcional poder determinar las localizaciones en relación a las paradas de transporte masivo, como tal las de el sistema integrado de transporte. Podemos ver en pantalla donde se concentran en relación a este buffer de 2 kilómetros por 2 kilómetros, algunas estaciones principales del sistema masivo de transporte, la estación Santa Isabel
y la estación del SENA como tal en relación a las proximidades existentes y a la conectividad de este polígono como tal que se definió. Digamos que el polígono en relación a lo que se determina lo define mucho la conectividad y los usos que más adelante lo vamos a revisar siguiente. Bueno, en cuanto a equipamientos educativos, podemos observar que es similar o correspondiente tanto en esta escala como a mayor escala, ya que igualmente existe un número considerable de equipamientos educativos, tanto al interior del polígono de intervención como tal, como aledaños a este dentro de nuestro cuadro de alcance. El siguiente, por favor. En el caso de los equipamientos de salud, pues en nuestro caso de zona de intervención podemos observar igualmente que, sí, pues que sigue observándose como cierta desigualdad, pues ya mencionada anteriormente, de acceso a los equipamientos de salud, ya que como vemos en nuestro polígono de intervención como tal, no encontramos equipamientos de salud y teniendo en cuenta pues la ubicación de la línea de metro, digamos que pues sobre la línea, digamos que estos equipamientos son mínimos o inexistentes, por lo cual será importante pues mitigar esto en lo planteado en el plan parcial. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a equipamientos, en este caso de culto, vemos que es bastante bajo, evidenciando igualmente que no existen equipamientos de carácter cultural, como se mencionó, digamos, a una escala mayor anteriormente, situación que pues mitigaremos en la propuesta y en el caso en particular de culto o iglesias, digamos que pues esto será parte en el equipamiento cultural planteado. Bueno, en cuanto al déficit de estructura funcional y de equipamientos, se realizó un análisis de todos los tipos de equipamiento teniendo en cuenta la guía normativa, para lo que encontramos, como pueden observar en las tablas, existe un déficit tanto de unidades como de metros cuadrados de equipamiento de salud, cultura y participación. Dentro de la estructura social y económica, una vez definidas las directrices de proximidad, de estructura ecológica principal, entender dentro de un diagnóstico territorial del área de estudio cómo actualmente funciona y opera en relación a los usos comerciales, educativos, industriales, algunos temas de oficina, residenciales y algunas determinantes que como tal generan conflicto de uso sobre la proximidad a la estación número 10, algunos talleres, algunas zonas de bodegaje, en el momento del desarrollo como tal de la propuesta van a cimentar el proyecto estratégico del plan parcial. Siguiente. En cuanto a usos de alto impacto, digamos que nuestro polígono cuenta con la presencia puntualmente de uso de alto impacto de talleres y el área de análisis general pues cuenta con la presencia de bares y moteles. Digamos que este tema de talleres en la propuesta, pues digamos que también se pretende mitigar en respuesta a esto. En cuanto a densidad de vivienda, podemos observar en su mayoría, pues destacan, pues en un azul claro, de 0 a 269 viviendas por hectárea, y claramente, pues en la parte superior de la línea de metro y área de intervención, densidades mucho mayores, de entre 270 y más de 1.800 viviendas por hectárea, y pues digamos que a nivel de la propuesta, lo que pues, se plantea es, pues en esta zona del polígono, pues de nuestra área de intervención, digamos que generar una mayor densidad en este sentido, que pues veremos más adelante. Dentro de el diagnóstico del área de estudio, entender un poco las alturas o las condicionantes y particularidades del sector en relación a la morfología del lugar, donde vemos que la mayoría de alturas se generan de
1 a 2 pisos por su uso residencial. Algunas transformaciones que se han generado en relación a promotores inmobiliarios donde se definen algunas condicionantes de 7 a 8 pisos y digamos esas transformaciones que se dan sobre la vía en relación a las alturas siguientes. Articulando el tema de tamaño de predios, se puede determinar como las condicionantes o las morfologías del lugar. Estas manzanas que van de entre 7 a 1.297 metros cuadrados, que son las de menor tamaño, y las más grandes que como tal lo determinan los colores rojos, que son las zonas destinadas para espacios públicos o algunos equipamientos existentes como tal de comercio, algunos almacenes de menor escala. Siguiente. Dentro de la estructura social económica, los avalúos catastrales como tal que se determinan en el sector, donde vemos que algunas condicionantes y particularidades en relación al espacio público, metros cuadrados de 94.422 pesos a 594.000, y algunas zonas puntuales donde se desarrollan algunos usos comerciales o algún tipo de actividades, metros cuadrados de 2.997.000 a 3.995.000. Siguiente. Tomando, digamos, como base la herramienta de Envision Tomorrow, pues logramos hacer unos escenarios de gestión. Inicialmente, pues tenemos el escenario actual, el cual pues comprende aproximadamente una población de 3.873 y una población en edad escolar de 858. Digamos que allí lo que predomina en cuanto a uso del suelo es el uso residencial y posteriormente lo sigue el industrial. En un escenario UPZ 37 y 38 de las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, la predominancia de uso de suelo también sería residencial, pero digamos que este ya contaría con otros tipos de usos como institucionales o oficinas y educativos, y la población aumentaría a 5.472 y asimismo la población en edad escolar a 1.537. Ya en un escenario de plan parcial, se propondría una mixtura de usos del suelo en la que se ubicaría también áreas para uso residencial, comercial, oficinas, estacionamientos, equipamientos y usos institucionales, y allí se podría albergar una población estimada de 21.088 personas y una población en edad escolar de 5.289. Este escenario, digamos, de manera preliminar, pues nos demuestra que la población en edad escolar aumentará exponencialmente, por lo que se requiere en efecto la ubicación de un equipamiento de orden institucional y educativo. Posteriormente, en cuanto al tipo de edificaciones en el escenario actual, digamos que actualmente se encuentran allí ubicadas viviendas multifamiliares de estrato medio, unifamiliares de estrato bajo, multifamiliares también de estrato bajo y vivienda de autoconstrucción. Hay un total de unidades prediales de 1.395 y aproximadamente 2.023 empleos para una densidad de 144 viviendas por hectárea. En un escenario norma, podríamos contar con un equilibrio, digamos, de 20% cada uno para vivienda multifamiliar de interés social, para de estrato alto, medio, centros comerciales pequeños y de aparte estudios, donde pues ya incrementaría un poco el número de empleos a 2.086, pero allí ya contaríamos con 1.057 personas a reubicar, digamos que en la implementación de este tipo de escenario, y existiría una densidad aproximada de 346 viviendas por hectárea para una altura promedio de 4 a 6 pisos. En cuanto ya a un escenario de plan parcial, el tipo de edificaciones que se pueden proponer ya digamos que corresponde a torres de uso para vivienda de interés social, de estrato alto, de estrato medio, centros comerciales de gran impacto, equipamientos y edificaciones de oficinas y servicios. Esto digamos que incrementa exponencialmente el número de empleos a 9.827 y asimismo la población a reubicar, que ya sería de 3.043 personas aproximadamente, para una altura promedio de 17 pisos y una densidad de 917 viviendas por hectárea. Acá posteriormente pues vamos a dar continuidad ya a
digamos que al desenlace de nuestra propuesta del Plan Parcial de Renovación Urbana, y digamos que inicialmente pues vamos a hacer una presentación con respecto a las propuestas de esquemas viales, de espacio público, de estructura ecológica, de uso del suelo, de volumetría, y el desarrollo de un cuadro de áreas y repartición de cargas y beneficios, y posteriormente la estrategia de planificación ciudadana y gestión social. Inicialmente, en cuanto al esquema vial, nosotros denominamos 5 tipos de vías, que las iré nombrando de manera jerárquica. Inicialmente está la avenida Metro, que vemos en la presentación en el mapa con unos puntos blancos. Esta avenida Metro viene siendo como el eje articulador y de alguna forma como la columna vertebral de nuestro proyecto, nuestro plan parcial, que digamos que divide las dos localidades. La parte superior se encuentra la localidad de Los Mártires y la inferior Puente Aranda, pero que busca ser un eje articulador no solamente de movilidad, sino de espacio público y de integrar lo que está pasando en los dos lados de nuestro proyecto. Una segunda tipo de vía, que es la vía Río Fucha, que se encuentra localizada en la parte izquierda inferior del mapa, que vemos en color amarillo punteada, que recupera, digamos, la vía presente allí, pero digamos que lo que pretende es mejorarla y mejorar, digamos, también las actividades que se pueden llevar a cabo y que más adelante les iré profundizando. Posteriormente, una tercera vía, que es la denominada vía Parkway, que vemos en color naranja, punteado, que busca ser un espacio también integrador entre el espacio público y la movilidad, y en los usos que se están proponiendo alrededor de estas vías. Una cuarta vía, que es la vía terciaria, que viene siendo estas vías que abrazan, digamos, las manzanas propuestas y que se integran con el entorno, digamos, con lo que está pasando fuera del plan parcial, y que buscan generar pues una continuidad vial con lo que ya existe. Algunas de estas vías, digamos que ya existían y algunas se mejoraron, digamos que tomando bajo el concepto de continuar la movilidad y la accesibilidad que ya existe en ese sector en algunos puntos. Y una quinta vía, que es la denominada vía rotonda, que como vemos en la parte inferior izquierda, alrededor de la plaza central se encuentra ubicada, y que digamos que esta tiene la connotación o la diferencia de que pretende ser una vía que se articule muy directamente con el espacio público en cuanto a velocidad y tipo de uso vehicular que se pueda dar para mejorar, digamos que la seguridad del peatón. Ya en cuanto a la avenida Metro, pues esta cuenta con un perfil de 58,5 metros de longitud, y como les comentaba anteriormente, lo que busca es no solamente ser una vía, sino convertirse también en un gran parque o paseo urbano que articule completamente el proyecto del plan parcial. Contemos con una zona de control ambiental de 5 metros, andenes 10 metros, otra zona de control ambiental de 1,5 metros, un carril para buses exclusivo, un carril para autos y un carril bidireccional de bicicletas, y posteriormente un parque de reserva de línea metro de 20 metros, digamos que con el objetivo de que pueda ser un gran espacio público para el aprovechamiento pues de los ciudadanos, y no solamente un espacio residual bajo la línea del metro, ¿no? Posteriormente viene la vía Río Fucha, que esta cuenta con un perfil de 48 metros de longitud. Seguimos con nuestro concepto de control ambiental de 5 metros, un andén de 3 y 2 carriles de autos. Posterior a esto, una zona de reserva y protección ambiental, que esta ya, pues digamos que se encuentra catalogada para este cuerpo de agua del río Fucha, y lo que se busca es que en el río Fucha se reactive lo que está pasando allí, que no solamente sea un cuerpo de agua, sino que puedan generarse ciertas actividades de contemplación, de esparcimiento, digamos, que integren las actividades de los peatones con lo que pasa en el río, y de alguna forma también, pues por medio de esto, recuperarlo y darle valor, ¿no? Posteriormente sigue la vía Parkway, que cuenta con un perfil de 30 metros de longitud y que digamos pues cuenta con un carril para autos a cada lado en diferente dirección, una gran zona de andenes de 5 metros y pues la zona de parque de reserva de 12 metros, que pues pretende ser pues un espacio público que genere pues una conectividad ecológica también en esta zona.
Una cuarta vía que es la vía terciaria, la cual pues cuenta con una longitud de 22 metros de longitud y que, como les cuento, pues viene siendo como la que abraza las manzanas, digamos, con unas alturas menores o que se encuentran cerca al contexto inmediato del barrio, del sector en el que se encuentra ubicado nuestro plan. Digamos que este cuenta con la adición de que esta cuenta con un carril de estacionamientos, teniendo en cuenta que muchas de estas vías terciarias en primeros pisos se implementará el uso de comercio, entonces se requerirán unos espacios para la disposición de vehículos, para el estacionamiento de vehículos, y pues este contará con carriles para vehículos bidireccionales y de uso compartido con bicicletas. Y nuestro quinto perfil vial, que pues es el denominado vía rotonda, que cuenta con 14,5 metros de longitud y que, como les comentaba inicialmente, pues busca ser como un perfil vial con 2 carriles para autos, pero que digamos que cuente con la salvedad o con la condición de que sea un espacio ya de uso, por ejemplo, a nivel con el espacio público, para que se pueda generar como una cierta seguridad para el peatón, poder, digamos, aprovechar ese espacio del Parque de Reserva de Rotonda Río Fucha que proponemos, que lo que busca es pues generar un gran espacio público para las actividades que se den allí dentro de nuestro plan. En cuanto a un primer esquema, o en cuanto al esquema de espacio público y estructura ecológica principal, pues como se les comentaba, todo el sistema de movilidad pretende integrarse de manera completamente directa con el espacio público y con la estructura ecológica principal. Digamos que una de nuestras propuestas bases y más fuertes dentro del desarrollo de este proyecto de CESA es que se genere una conectividad ambiental total en el desarrollo del proyecto, y para ello pues digamos que inicialmente se recuperan 3 zonas ya de parques que se encontraban establecidas dentro de nuestra zona de intervención. Se encontraba la ubicación de esta vía rotonda, que lo que nosotros hicimos fue plantear una plaza central que integrara las actividades que se van a dar alrededor de y que son actividades que más adelante les mencionaremos en cuanto al esquema de usos del suelo. Posteriormente había una zona ya existente que está comprendida en lo que yo estoy mostrando en el cursor, que es un parque, digamos, un parque urbano con ciertos usos ya, digamos, más deportivos y de recreación, y lo que nosotros pretendemos es incluir este gran parque ya existente, digamos, continuarlo generando otro parque grande, digamos, que se una a y que se vuelva como un eje articulador de espacio público entre lo que pasa en la parte inferior de la avenida Metro y la parte superior, para lo cual se integra con otro parque que como el que les estoy señalando en este momento, y posteriormente se recupera una zona verde que ya existía, que es esta que vemos acá como un triangulito, y que digamos que finaliza lo que viene siendo nuestro proyecto. Digamos que la intención de recuperar estos 3 espacios es poder generar esa continuidad ambiental que nos proponemos y que se encuentre integrada con la propuesta vial. Y digamos que este espacio central que se propone en el proyecto lo que pretende es articular todos los usos que estamos proponiendo y que las actividades se den, digamos, de alguna forma de manera natural y espontánea en el paseo que se dé dentro de nuestro proyecto. Acá pues hay algunas imágenes de referencia para que ustedes puedan ver. Esta plazoleta central, pues digamos que me voy a adelantar un poco, se ve inmersa o se incluye a una gran centralidad de negocios, de oficinas y de servicios que planteamos en esta zona, y que digamos que pretende ser un espacio de esparcimiento para las actividades que se están dando allí, que pues generan un gran flujo peatonal y que requieren de espacios de este tipo. Posterior pues a esto les mostramos como más o menos cómo se vería ese perfil de la avenida Metro, en el cual pues vemos el carril de bus, el carril vehicular y de bicicletas, y esa zona pues de parque de reserva de 20 metros que proponemos pues con la intención de que sea un espacio más como un paseo urbano, ¿no? Como un espacio de esparcimiento y de que permita al peatón caminar a lo largo de toda esa vía de alguna forma fácilmente. Este tercer pues vista que vemos acá es la del Parque Ambiental del Río Fucha, que como les comenté
comentaba cuando estaba explicando ese perfil, pues pretende reactivar no solamente lo que pasa alrededor del río Fucha, sino lo que puede ocurrir dentro de él, como al darle valor y recuperarlo. Y un perfil pequeño pues del Parkway también que vemos allí. Vale, bueno, una vez definidos los ejes estructurantes para la formulación del proyecto urbano, definir el polígono y hará intervención desde la integración de la estructura ecológica principal y las determinantes de accesibilidad, le dará mucha más fuerza a lo público como garante de calidad espacial y habitabilidad. Como tal, la forma del polígono lo definió como esa estructura ecológica principal, el río Fucha como tal, para que cobrara forma y pudiéramos realizar una operación contundente en el territorio como tal. Una vez definido el esquema vial en su orden jerárquico, la avenida Metro, la vía del río Fucha, la avenida del río Fucha, la vía de la Rotonda, la vía del Parkway y las vías terciarias, el esquema de espacio público como tal, como eje estructurante y garante en relación a la plaza central, al parque La Fragüita, al centro comercial La Fragüita y la estación número 10, este gran corredor del Parkway, estructuramos todos los esquemas de uso de suelo que como tal van a definir nuestro proyecto urbano como tal. Vemos en los primeros niveles, una vez articulado todo el tema de espacio público, usos comerciales. Sobre este costado planteamos vivienda de interés, donde Andrés está señalando vivienda de interés social en los primeros niveles sobre esta gran plaza central, usos especializados de salud en relación al déficit que los análisis nos determinaron como tal la ocupación de esta plaza central hacia la parte del otro lado de la línea metro, estos usos comerciales en los primeros niveles y después de los 3 niveles los usos de residenciales y novis hacia la parte posterior vivienda de interés social. Como eje conector o atractor de este gran espacio público se plantea este gran centro comercial de La Fragüita, como tal que se articula con el espacio público y la conectividad y la accesibilidad del lugar. El centro cultural, que también dentro de los análisis en esta zona no se concentran usos culturales, entonces se plantea como tal un gran equipamiento que supla los déficits que se plantean en el lugar. Y al final del polígono de la intervención, usos educativos, un colegio o usos especializados tecnológicos como tal. Sobre la línea de metro, la proximidad de la estación número 10, en los primeros niveles, esta gran línea de uso comercial que se articula con lo que va a pasar en este gran centro o espacio público como tal y hacia el remate como tal del contexto del polígono área de estudio, los usos residenciales y los usos de vivienda de interés prioritario como tal. Hacia el otro costado de la línea metro, las primeras plantas, los primeros niveles como tal, usos comerciales y hacia el costado como tal para suplir algunas de las necesidades o de lo que va a pasar como tal en este proyecto estratégico urbano. Se plantean 2 volúmenes como tal de hoteles de servicios. Siguiente. Ya en relación a los otros niveles, como se estaba planteando una vez hecha la descripción de las primeras plantas, sobre el costado de esa gran plaza central que se plantea como este eje estructurante de el río Fucha, esta estructura ecológica principal, oficinas y servicios. Se piensa en un gran centro empresarial que como tal reactive esta zona hacia el costado del espacio público como tal, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. O sea, una vez pasada la línea metro hacia el otro costado de la vía, los usos residenciales y vivienda de interés prioritario como tal, el centro comercial que ya les había dicho. Y hacia el otro costado, ya hecha la descripción de los primeros niveles, todo este gran centro empresarial que termina en esos volúmenes como tal
de oficinas y servicios para poder articular una gran propuesta urbana. Siguiente. Dentro de la descripción y una vez realizados los cortes en relación a los usos de suelo, podemos ver en los primeros niveles los usos comerciales, este gran pasaje central que es la línea metro como tal, que define como tal la espacialidad del lugar como tal, y en las siguientes plantas las oficinas y servicios, 22 pisos, que es lo que planteamos dentro de la intervención. En el volumen siguiente, 20 pisos como tal, en los primeros niveles los usos comerciales, y hacia la parte posterior del polígono del área de intervención, los usos residenciales en 14 pisos como tal, vivienda no bis, y hacia el como tal remate del polígono, vivienda de interés prioritario en 8 pisos. Acá vemos otro corte en relación a la intervención y lo que les veníamos diciendo, ese eje estructurante, esa plaza central, los primeros niveles comerciales, en los segundos, terceros y cuartos niveles, el uso de salud especializada en relación al déficit que se presenta como tal en el lugar, y hacia los costados como tal de los polígonos, la vivienda de interés prioritario en menor altura y vivienda de interés social. Siguiente. Ya en los esquemas volumétricos como tal, como lo definimos dentro de la propuesta, y ya más adelante lo podemos ver dentro de la propuesta, podemos ver sobre la proximidad de la estación número 10, estas grandes alturas, y sobre esta gran plaza central donde se articula el espacio público y la estructura ecológica principal, estas grandes alturas también, y hacia como tal el contexto inmediato del polígono, o con las viviendas existentes del lugar, menores alturas, que es como tal donde definimos los usos residenciales y no bis. Podemos ver un área bruta de 336.883 metros cuadrados, un área neta urbanizable 182.825, sesión de parques públicos 28.811, sesión de equipamientos 13.531, sesión de malla vial 28.000 metros cuadrados, y un área útil de 84.939. Como tal definimos los porcentajes en relación a nuestro polígono y nuestra área de intervención. Siguiente. Lo que les veníamos diciendo, el esquema volumétrico, podemos ver los usos de oficinas y servicios sobre, ve pasándolas, André, para ir haciendo la descripción como tal. Esta imagen podemos ver sobre esta gran plaza central, esta gran centralidad del espacio público, esta estructura ecológica principal, los usos de servicios, sobre esta gran línea metro de oficinas, sobre los otros costados los usos residenciales que se articulan con el contexto inmediato como tal, y esta gran proximidad a la estación número 10, que es donde como tal se van a generar todas las actividades. Y pues acá hacemos ya una propuesta más real de lo que podría pasar dentro de nuestro proyecto estratégico urbano, dentro de nuestro plan parcial, cómo este proyecto urbano puede como tal transformar este territorio que se encuentra en relación a la proximidad de la estación número 10, donde el espacio público, lo verde, es el garante de habitabilidad y espacialidad como tal. Siguiente. Otra vista desde otro costado, cómo se articulan cada una de las determinantes que veníamos mencionando. Siguiente. Ya finalmente, en cuanto a la gestión, digamos, al cuadro de áreas, a la repartición de cargas y beneficios, pues de manera general, pues contamos con un total de costos y cargas totales del suelo de 860.000 millones de pesos aproximados, y de construcción de 3 billones
aproximadamente. Nuestra área bruta de intervención, como les habíamos comentado, es de 33,6 hectáreas, un área neta urbanizable de 182.825 metros cuadrados. Contamos con un índice de ocupación sobre esta área neta urbanizable de 0,46, un índice de construcción sobre esta misma de 6,42 y una densidad de 368 viviendas por hectárea. En cuanto al área útil, contamos con un área de 84.939 metros cuadrados, de la cual el 51% está destinado para vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y no bis, un 6% para comercio, un 24% para oficinas y servicios, un 3% para hoteles y un 16% para equipamientos. En cuanto al total de ventas estimadas, se estima 5.383.000 por metro cuadrado para un total de 6 billones aproximadamente de pesos, un valor por metro cuadrado de vivienda de interés prioritario de 1.800.000 por promedio, un valor de metro cuadrado por vivienda de interés social de 2.960.000 y para el caso de viviendas no bis, un promedio de 8 millones. Este pues contaría con 3 tipos de vivienda y la diferencia sería pues dada de acuerdo al área. Un total de aporte de cargas de 456.000 millones de pesos, una participación en plusvalía del 50%, que esto nos daría pues aproximadamente 1 billón de pesos, y una utilidad esperada del 16%, que también nos daría aproximadamente 1 billón de pesos, lo cual pues digamos que finalmente nos genera una repartición de cargas y beneficios estable y que digamos que da éxito a la construcción de este proyecto que nos estamos proponiendo. Es viable. Bueno, en cuanto a estrategias de participación y gestión social, inicialmente hicimos un reconocimiento de los actores sociales de nuestra zona pues de interés o de intervención. Establecimos 5 grupos sociales entre los que podemos ver niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor, para lo cual identificamos como sus necesidades, digamos que de cada uno de estos actores, algunas en común, muy especialmente entre niños y adolescentes. Claro está la importancia pues de la educación, y en el caso de adultos y adultos mayores, común pues vivienda y esparcimiento y algunos otros factores. Esto con el propósito de poder definir inicialmente las estrategias o requerimientos para ellos en relación al plan como tal. Siguiente, por favor. Realizamos igualmente un censo de edificaciones, negocios y familias. En primer lugar, pues vemos que en cuanto al número de habitantes, sabemos que esta área cuenta con un total de 3.873 personas, es decir, 1.331 hogares, teniendo en cuenta que hay un promedio de 2.9 personas por hogar. Igualmente hicimos pues un reconocimiento de la composición predial, para lo que podemos observar existe mayor predominio pues en cuanto al porcentaje residencial, en segundo lugar con industrias de bajo impacto, y ya en el caso de instituciones educativas, comercio de escala vecinal y oficinas, digamos que pues claramente es un porcentaje mucho menor. Siguiente. También realizamos un análisis de modos de tenencia, en primer lugar como teniendo en cuenta pues que el promedio de ingresos por hogar en nuestra zona de intervención es de 1.032.000 pesos aproximadamente. Podemos observar que en el sector predominan viviendas en arriendo o subarriendo. También pues tener en cuenta que existe un porcentaje considerable de propietarios con un 36% de viviendas pagadas en su totalidad. Siguiente. Bueno, digamos que ya en cuanto a las estrategias pues como tal, generamos un cuadro en el que identificamos impactos tanto de la fase constructiva como de la fase operativa del plan. Identificamos igualmente quiénes eran como los receptores de estos impactos, para de esta manera finalmente definir las estrategias. Identificamos, por ejemplo, en el caso de la fase constructiva, pérdida de inmueble, deterioro urbano, incremento de los niveles de inseguridad, pérdida de empleo, digamos que ya sea por cierres o por obstrucción de establecimientos en esta fase,
y cierre u obstrucción de instituciones educativas, para lo cual digamos que mayormente pues planteamos en esta fase programas de mitigación de estos impactos, reasentamiento, prevención, manejo y protección. Siguiente. Igualmente, pues continuando con la fase constructiva, habrá un claro aumento de los niveles de ruido, pues que ya sería manejar temas en cuanto a estrategia de temas de control digamos, y mantenimiento de maquinarias. Y pues digamos que aquí un punto que me parece importante mencionar, que también es claro en medida de planteamiento, la modificación del suelo en la dinámica predial, pues residencial, comercial, dotacional, servicios, industria, para lo cual se hará necesario como planes de financiación y predial con amortización. Siguiente. Y finalmente, pues en la fase operativa podríamos decir que los impactos generados, pues en este caso ya pues son positivos, ya que pues como se pudo observar a nivel de estrategias o pues de planteamientos del plan como tal, pues se genera incremento de áreas de todo tipo en cuanto a espacio público, comercio, oficina, pues, buscando generar empleo. Igualmente mitigamos la desigualdad de equipamiento, sobre todo en cuanto a equipamientos de cultura y salud, pues que como vimos anteriormente en el análisis, pues sabemos que en la actualidad hay un déficit de, pues, en cuanto a estos equipamientos. Digamos eso a grandes rasgos,